ahora debería funcionar. Ya, ahora sí debería funcionar, ¿ya? ¿Me escucha el audio? Ya, bacán, bien. It's not just temptation. Why were you murdered? I was leaving him. Leaving who? The Crown Prince? Possible. We won't stand for it! I tried to get away. I was wearing my locket when I died, but now it's gone. It's lost. Tell us, please, who murdered you? Was it the Crown Prince? We must do something! Get up! We must help her! To the front! Step up! In the name of His Imperial Majesty and the city of Vienna, El siguiente I nace sobre hereby las arrest primeras Edward clases, Abramovich, porque necesita also la known luz, as Eisenheim una the vida en la Illusionist, on charges of disturbing public order, charlatanism, and threats against the Empire. Get back, get back! Time up! Stop it, all of you! Find him! Ya. No sé si algunos vieron esa película, se llama El Ilusionista. Esa escena nos muestra claramente una escena de fantasmagoría moderna. Me interesaba primero que la tuviéramos en el imaginario, que estamos pensando a la hora de hablar de fantasmagoría, que son escenas donde la gente por un momento cae en un truco y cree que lo que está viendo es real. Y las temáticas que se abordan tienen que ver con hechos paranormales, principalmente como relacionados a cosas del más allá, a la vida, a la muerte. Y por ahí, si nos vamos muy, muy, muy atrás, vamos a encontrar ciertos antecedentes que nos hacen pensar por qué está este imaginario presente. Por ahí está dándonos vuelta el mito de la caverna de Platón, que quizás muchos lo aprendieron ahí de jóvenes, no sé, en el colegio, quién sabe dónde, pero me parece interesante llamarlo de nuevo como este mito donde nos muestra cómo unos esclavos que nunca habían salido de una cueva, al ver unas imágenes proyectadas, creían que esa era su realidad. Y se plantea la posibilidad de qué pasaría si es que uno de ellos llega a salir al exterior y ve la realidad y después quiere volver a salvar al resto y le dicen, no, tú estás loco, tú no estás viendo la realidad es esta. Entonces, los juegos entre la realidad y la no realidad están ahí impresos de mucho antes. Y estos imaginarios tienen que ver también con cosas que tienen que ver con la naturaleza.
Por ejemplo, aquí tengo esta cita que dice: en ocasiones nos detenemos a contemplar esas imágenes que brotan del agua, donde tal vez se percibe el mundo y desde luego lo soñamos. Las hojas caídas sobre el agua al posarse en las ramas de los árboles reflejados la hacen florecer con delicia de cerezo o almendro. El reflejo, sin alterar lo real, crea un mundo distinto. Sobre el fondo plano del agua, que las nubes y el cielo hacen desaparecer, se posa sutilmente la realidad y se transforma. Entonces, cuando a veces uno se encuentra ante un paisaje, por ejemplo, proyectado en el agua, el reflejo, tú de repente crees ver algo y de repente ves otra cosa. En la naturaleza está, así como tenemos los arcoíris, que uno dice, ¿es tangible, no es tangible, está o no está? Y en verdad estamos frente a un fenómeno de refracción de la luz, un fenómeno donde las cosas varían según el punto de vista, según la luz, según las condiciones climáticas, y es desde ahí donde nosotros los seres humanos hemos podido ir experimentando toda esta manera de explicarnos las cosas. O sea, desde estar en una cueva encerrado y viendo una fogata, a dejar incrustar nuestras manos en un muro. O sea, todo eso está totalmente relacionado. Por ahí los antiguos rituales, muy antiguos rituales, donde estaba, por ejemplo, el incubatio, donde se pedía que nos fuéramos hacia el interior de nuestros sueños, era una manera que tenían los antiguos chamanes de... Ahí está sonando un sonido medio raro, que no es mío. A ver, voy a ver la manera de mutear a... Ahí paró. Bien. Ya. A ver, se escucha un... A ver, estoy viendo cómo sacar eso. Es que había un ruido. Bueno, eso. Vean si se pueden mutear ustedes mismos. Les estoy escribiendo... Ya. Y por ahí también tenemos todo el imaginario chamánico, que aquí yo no voy a hacer la charla sobre el mundo chamán, solamente lo quiero poner en colación como antecedente, porque el mundo chamán es súper amplio, y por ahí uno lee a Mircea Eliade, que hizo hartas investigaciones de este tema, y él nos enseñó en más de un texto por ahí que aquí hay una pregunta de él que es bien interesante: ¿cómo alcanzaban los neófitos el estado de alteración de conciencia que les permitía experimentar visiones fantasmagóricas en los ritos de iniciación? Entonces ahí había una responsabilidad del chamán de transmitir lo que él veía y lo que él experimentaba a los demás. Y se conectaban con otros mundos, otras realidades. Entonces lo que ellos ponían en manifiesto y en su vestimenta y por todos los lugares eran estas cosas que ellos veían. Por lo tanto, la construcción simbólica cultural estaba teñida de todos estos símbolos que eran los que nos permitían ver, por ejemplo, una serpiente o ver un jaguar, porque se lo empezaban a visualizar. De alguna manera era fuerte en cuanto a los sentidos que activaban, desde los inciensos que prendían. Ahí tenemos una imagen, la saqué de Google, pero me pareció que de alguna manera englobaba estas cosas que le estoy diciendo. También tenemos a nuestros antiguos, los Selknam, quienes también invocaban a su espectro. Ellos eran los Chort, que es el que ven a la izquierda, que eran sus espíritus, que ellos lo usaban para asustar a sus iniciados. Y los iniciados eran jóvenes, y el que estaba ahí disfrazado, o sea, voy a decir disfraz, que en verdad no está disfrazado, está empoderado de un espíritu, era su abuelo, era su papá, era su tío, y de alguna manera este personaje, al estar tan involucrado con en este caso el ritual Jain, permitía que una persona como un joven pudiera creer que ese era el espíritu, y tenía que luchar contra él y para ser un iniciado. Y así como también tenemos el caso de este caso lo encuentro maravilloso, que es cómo se van ligando todas las disciplinas, porque los antiguos arquitectos que diseñaron esta pirámide en México, en Chichén Itzá, se diseñó de tal manera que siempre que era un equinoccio, estaba la bajada del Yucatán, que era el dios Chac, que era esta serpiente. Si se fijan en la parte de abajo está la cabeza de la serpiente.
solamente una vez al año uno puede ver este fenómeno donde se da la idea que esta culebra va descendiendo lentamente por cada escalón, y cada escalón representa esta culebra, esta serpiente, perdón. Y hoy en día hay una mezcla como entre algo turístico, que hay gente que va así solamente de turista a ver este gran fenómeno de gente, y comen y están viendo este fenómeno, pero también hay gente que tiene que ver con un carácter sagrado. Entonces, este fenómeno lumínico que tiene agarra un significado, está en todo lo que es la arqueoastronomía. O sea, por ejemplo, no sé si alguien ha ido a Machu Picchu, está la Puerta del Sol, que también en el solsticio se activa y entra al templo por una puerta que da al altar, y así hay 1000 casos. O sea, esto viene de mucho antes, esta manera de que exista una especie de, podríamos decir, un truco sagrado en la construcción de algo que tenga un valor simbólico que trasciende y que nos deja un mensaje en este caso. Entonces, eso de hacer aparecer lo sagrado, y sacerdotes de los templos de la antigüedad recurrieron a los conocimientos científicos que estaban a su alcance para provocar apariciones de medios naturales. Y aquí hay una cosa curiosa: muchas religiones antiguas de alguna manera generaron ciertos artilugios, y estas son cosas que también están muy criticadas. Es un campo un poco oscuro, podríamos decir, porque por ahí hay ciertas religiones que han ocultado esto, pero les parecía interesante poder hacer ciertos trucos o ciertas como cosas que, por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos. Herón de Alejandría, que era un físico, matemático, tenía este altar trucado. Entonces cuando le metían estos líquidos hacían un fenómeno que ahora no les voy a explicar porque es una cosa muy física y muy técnica, pero lograba ascender un fuego superior con esta imagen de esta serpiente. Entonces todos creían que esto era un fenómeno religioso y en verdad era un fenómeno físico. Y ahí es como se van complementando. Así también encontraron esta imagen que es la de Dama de Galera, que se dice que por esos conductos permitía que brotara leche, claramente de sus pechos, y se encontró en Granada. Y por ahí hay como varios temas que vienen de cómo la gente se podía explicar cosas que iban más allá de la imaginación, de los sueños, y es así como en Asia Central también se fue... voy a empezar a hablar un poco más lento. Ya. Bueno, por ahí también se sabe que estaba el teatro de la sombra. Muchos dicen que los teatros de sombra tienen que ver con el teatro chino, como las típicas sombras que uno puede hacer. Pero eso en verdad venía de antes, de ciertos nómadas, y después fue avanzando, y esto se fue popularizando porque era muy simple hacer un teatro de sombra, y así como se dice que las más antiguas pueden ser las de Jabán, la isla de Jabán que está en Indonesia, que son estas. Hoy en día, si uno va a Indonesia, estas marionetas se pueden ver activas, es como un espectáculo turístico, pero es milenario. Esto es, no me acuerdo ahora la fecha exacta, pero es de los primeros que se tiene catastro. Les voy a mostrar aquí un video. Renowned for its elaborate puppets and complex musical styles, the ancient wayang form of storytelling originated on the Indonesian island of Java. For 10 centuries, wayang flourished at the royal courts of Java and Bali, as well as in rural areas. Today, wayang is practiced not only on Java and Bali, but also on the islands of Lombok, Madura, Sumatra and Borneo, where various local performance styles and musical accompaniments have developed. Wayang performances are visually striking. Bueno, ahí se pueden hacer una idea cómo eran esas, además, marionetas que eran específicamente de ellos, tenían una cantidad de rotaciones, y había un tecnicismo solamente en esa marioneta. Y aquí voy a avanzar en el tiempo y me voy a ir a lo que es la cámara oscura.
Yo creo que acá muchos pueden saber qué es la cámara oscura, el primer antecedente de lo que es la fotografía. Se le acuña mucho a la fotografía y a la invención del cine, pero por ahí todavía no llegamos a nuestro tema fantasmagórico. Sabemos que esto viene del matemático árabe Al-Hassen Baghdad, quien por ahí dicen que él, mientras estaba encerrado en su pieza, una vez un pequeño haz de luz entró y esto le pareció curioso y empezó a investigar con eso y le empezó a mostrar a la gente, miren lo que pasa cuando un pequeño haz de luz entra de forma rectilínea y se expande en esta habitación y logra generar la imagen proyectada al revés. Y así como poco a poco esto se fue como haciendo conocida la cámara oscura y fue avanzando, y se fue moviendo de país en país, y es increíble la cámara oscura como después se empezó a usar para reproducir pintura. En este caso vemos una imagen, y tan así que hasta la cámara oscura, que muchos quizás hicieron hasta el experimento de hacer una pequeña cámara oscura, en este caso hicieron cámara oscura gigante donde una persona era capaz de meterse adentro. Tenemos acá otros diseños donde es una más pequeña, que una persona se mete adentro y tiene un espejito y así puede llegar la imagen para que pueda dibujar lo que estaba al otro lado. Y así cajas, no sé por ahí si vieron la película La mujer de la perla, que ahí también muestran y después esta cámara oscura va cambiando también, va evolucionando, y le van incorporando espejos para que ya la imagen, en vez de verse al revés, uno la pueda ver derecha. Y así como vemos esta imagen de estos niños jugando, que seguramente esa cámara no era de ellos, pero estaban ahí experimentando, porque para un niño esto es magia. Y bueno, ¿qué nos compete acá? Esta es la famosa linterna mágica. Yo no sé si todos sabían de ella. Se dice que es la precursora del cine, y por ahí siempre que, cuando yo hago estas tipos de charlas en una sala, de una sala de clase, una conferencia, yo por lo general digo que lo que aquí me está proyectando sería como el futuro de esta cámara, o sea, de esta linterna mágica. La linterna mágica es asombrosa porque estuvo por ahí, como les decía, fueron como 3 siglos, estuvo presente en la historia, y hoy en día poco se sabe de ella. Como que todos hablan de los hermanos Lumière, de la invención del cine, y por ahí nos saltamos este artilugio que fue a su vez cambiando en el tiempo y tuvo distintos tipos de uso. O sea, ahora todo lo que les voy a hablar va a tener que ver con poner a esta linterna mágica como protagonista de historia, que vamos a entender que la linterna mágica es algo así como la materia prima, que por un lado, si no es por la luz, esto no es posible. O sea, de partida partamos por ahí. Así como veíamos que la proyección de la serpiente no era posible sin la luz del sol, en este caso tampoco sería posible todo esto que vamos a ver ahora. La linterna mágica, en este caso, tiene la particularidad de usar su propio emisor de luz, que fue variando. Le pusieron distintas lentillas, y estas lentillas, por un lado, aumentaban el tamaño de la imagen y podían, a su vez, poner una especie de diapositiva. Nosotros ahora le decimos diapositiva, pero ahí se decían unas placas de cristal pintadas. Y ahí yo les voy a poniendo ciertas definiciones para que puedan ir viendo, como que básicamente estas parecía a lo que les dije. Ahí tenemos una definición de la Real Academia. Esto, si quieren, lo pueden ir consultando después si se quedan con interés, después cuando lo compartamos. Pero ahí se explica un poco cómo este cañón de luz que usa estas 2 lentes convexas, y pasando por ella esta luz genera esta presentación de imagen, en este caso que se podía proyectar a un muro o a una tela. Ahí vamos a ir analizando poco a poco. Las placas que se usaban para proyectar eran estas que les estoy mostrando acá, que eran, como les digo, pintadas a mano. Ahí todavía no existía la fotografía, entonces no era que uno podía proyectar la típica diapositiva con una foto. Aquí
habían varios trabajos asociados. Estaban los trabajos de las personas que se dedicaban a dibujar, a pintar, y todo este tema de las placas fue súper complejo porque en un principio a veces la pintura no era la adecuada y cuando estaba en contacto con el fuego o el emisor de luz, con el calor de repente se quemaban. Entonces tuvieron que también ir ahí experimentando la manera de hacerla funcionar así. A ver, yo por aquí. Ahí. Y bueno, esas eran las placas que les decía, que en algunos casos tenían formato circular y en otros casos era un formato alargado, como el que les mostré anteriormente, que se iban mostrando así, como lentamente mientras se contaba una historia. Ese es otro prototipo. Estoy partiendo mostrándole prototipos para luego ir contándole las historias y así puedan tenerlas en su mente. Ese es otro prototipo. Si se fijan, la imagen está al revés, y lo que hacen las lentillas es que dan vuelta a la imagen. Bueno, acá les voy a presentar a Atanasio Kirchner, que en el siglo XVII era un jesuita que lo que él logró hacer, si bien no se tiene claro quién fue exactamente la persona que inventó esta linterna, muchas personas creen, se lo acuñan a él, porque él fue como un gran inventor, físico, matemático, bueno, aparte que él se trasladó a Roma y ahí él generó su propio museo, él generó un museo de inventos. Estaba preocupado de todo demostrarlo desde la ciencia, pero a la vez también hacía estas sesiones que proyectaba situaciones que tenían que ver con el más allá. Y desde su carácter como religioso, y en ese caso le importaba como transmitir ciertas imágenes espectrales para que la gente pudiera mantener cierto respeto al oculto. Entonces era una mezcla bien interesante esta de qué manera se cruza esa delgada línea entre que lo apoyen y no lo apoyen. Entonces siempre yo diría que los linternistas y todas las personas que estaban relacionadas a estos temas, siempre había una disputa social, cultural, política. Por ahí lo que están viendo, fue como una manera de mostrarles un libro que tengo, que es este, que se llama La Fantasmagoría. Por ahí tengo otros más, estos y estos, y por ahí unos papers que me di la licencia de hacer como fui recortando las imágenes del libro, así como si yo pudiera mostrarles como el mismo libro, y así se pueden quedar incluso con algunas imágenes del libro. Bueno, ahí se dice que Kirchner tenía 23 años cuando recibió el encargo de amenizar una situación ahí con un obispo, y en eso él trajo representaciones de autómata, luminotecnia, pirotecnia, y él de alguna manera fue como una especie de creador de un pequeño espectáculo, el cual posteriormente iba a empezar a crecer. Él en su invento se dio vuelta, o sea, él agarró la cámara oscura y fue como, ¿qué es esto? Esto hay que hacerle unas vueltas, y la dio 1000 vueltas y le puso muchos espejos, y lo que generó era una imagen donde de pronto tú te veías, pero también estabas viendo otra cosa al mismo tiempo, y realmente venía alguien y también podías verlo. Y en eso escribió el libro Ars Magna Lucis, et Umbrae, que es maravilloso. Yo por ahí leí unos fragmentos y es impresionante cómo alguien en esos años podía prever tantas cosas entre astronómicas, científicas, y él lo que también usó eran los espejos cilíndricos. Miren, yo no sé si acá se va a poder entender mucho lo que pasa con uno de estos espejos, pero cuando tienen un espejo de este tipo, se puede ver una imagen como si sale hacia afuera. Y por ahí hay un experimento que, por ejemplo, tú puedes poner una cosita muy pequeña, la pones ahí, y pones otro espejo así, lo pones encima, y acá, obviamente yo no creo que resulte acá, pero se puede ver el objeto aquí encima, una especie de holograma, pero esto en la antigüedad descubrieron que las imágenes se podían ver hacia afuera. Y Kirchner agarró eso y empezó a hacer lo mismo, pero poniéndolo hacía como unos muebles que les ponía estos espejos cóncavos convexos, y las imágenes salían hacia afuera. Incluso podía hacer que tú de repente miraras el espejo, y en vez de mirar el espejo con tu cara, veías la cara de un espectro, o de un burro, o de un animal, de lo que sea.
Entonces, él en verdad se transformó en una persona que, esta parte muy bonita, dice, su luz transmite el conocimiento al intelecto y las sombras se hallan en la imaginación que forma parte del alma inferior, donde reside nuestra parte animal próxima a la naturaleza. Las sombras adoptan el aspecto engañoso de visiones fantásticas como las nubes monstruosas que despiden un volcán en erupción, porque la naturaleza, como un espejo, emite imágenes monstruosas en las que, al reflejarse la luz de la razón, que Kirchner es la luz divina, transforma lo particular en universal. Estoy viendo acá los comentarios que me están poniendo, por ahí dice, tienes que meter, ya. Bueno, y esa que ven ahí, a ver, ahí. Esa era la linterna mágica de Kirchner, que tenía esta particularidad, que eran varias de estas, digámosle, diapositivas para que se entienda, que él las podía hacer girar de un lugar a otro. Entonces él le incorporó también este tema del relato. Posteriormente tenemos a Huygens. Hay una disputa que se dice que Huygens fue el primero que la inventó, y otros dicen que fue Kirchner. Y ahí no se sabe bien quién fue, y ahora no lo vamos a discutir. Yo por ahí quiero quedarme que fue Kirchner, pero por ahí dicen que fue él, y se dice que estaba él experimentando esta linterna mágica en su casa, cuando entraron sus dos hijos pequeños, y vieron cómo una calavera, o sea, un esqueleto empezó a jugar, empezó a bailar, y de repente se le cae la cabeza, y en eso ellos quedaron asustados, pero después de un rato se rieron. Entonces, ahí estaría la linterna mágica, y dicen que podría haber sido de Huygens porque se encontró un dibujo de él el año 1659. Y ahí les puse la anécdota que cuenta de estos hijos que cuando la vieron se asustaron, y él lo estaba viendo como un experimento en su casa, en su estudio, en su taller, cuando después dijo, oye, en verdad yo podría empezar a experimentar esto más a mayor escala y a mostrarlo. Y así como después, poco a poco, él lo empieza a mostrar, pero él siempre lo decía desde un rango más científico. Entonces, él tenía ciertas temáticas distintas a las de Kirchner, porque él tenía esta cosa jesuita, pero él tenía su visión más científica. Bueno, ahora lo que vamos a seguir avanzando es como hacia los linternistas. Los linternistas eran aquellas personas que agarran estas linternas y le dan una vuelta y empiezan a avanzar por un pueblo a otro pueblo mostrando un pequeño espectáculo, que no alcanza a ser todavía la fantasmagoría, falta poco. Tenía que ver con la curiosidad. No sé si por ahí han visto estos teatros Lambe Lambe, que tú te metes en esta cajita y hay una persona al otro lado que te muestra una historia. Bueno, hoy en día te ponen audífonos, te hacen ver imágenes incluso digitales, y a veces te muestran como unas especies de teatros de sombra, son espectaculares, ¿ya? Y lo que pasa ahí es que el teatro Lambe Lambe, todo tiene que ver con un relato muy íntimo, y es callejero, y por lo general es a la gorra, es decir, que tú le pagas lo que tú consideras que vale ese show. Entonces estos linternistas iban, por ahí estaban los famosos linternistas saboyanos, esto en España, que contaban esas historias, permitidme encender mi linterna mágica, y contaban como un relato, como medio como entre payas, podríamos decir, y andaban siempre en su mochila, tenían la linterna mágica, y además siempre andaban con un órgano, un organillo chiquitito, donde al principio lo tocaban para llamar la atención de la gente, y posteriormente después la gente se reunía muy curiosa en el pueblo, como, ¿qué es esto que nos traen? Que quizás nunca lo habían visto, y empiezan a mirar por estas mirillas, y las imágenes tenían que ver con hechos principalmente paranormales, extraños, una nueva manera de ver las imágenes que en ese tiempo no se podían ver de esa manera. Esto, pensemos que Kirchner y Huygens eran personas de una sociedad aristócrata, era una sociedad que tenían un prestigio de tener acceso al conocimiento, estar en un lugar con un museo, con acceso. Bueno, los linternistas, algo muy bello que ellos hacen es que acercan todo este tema que no deja de ser científico, que son inventos que tienen que ver cómo refraccionas la luz, cómo usas un lente, cómo usas todo este medio para poder contar un relato.
Y aquí a los amigos que tienen que ver con el teatro, las artes escénicas, les va a parecer muy interesante porque el linternista en sí es una persona que es capaz de relatar, de escribir tiene que ver con las artes escénicas, con el teatro, porque es algo así como una suerte de dramaturgo en tiempo real. Y es capaz de improvisar, pero a la vez inventa un relato previo. Previo porque se tenían que generar estas placas dibujadas, y dibujadas muy bien, porque también eran muy exigentes con el tipo de imagen que se hacía. Y poco a poco te iban contando un relato, y al final se contaban historias que después se pasaba de otro pueblo a otro, y era como, oye, ¿viste la historia de no sé qué, del linternista no sé qué? Y los linternistas iban ganando su fama. Y siempre andaban así con esa apariencia como ambulante. Y esto duró harto tiempo, que estuvieron estos espectáculos callejeros. Y andaban con distintos artilugios sonoros, porque también era importante que todo estuviera acompañado de sonido. Pasa que iban cambiando los nombres de los linternistas en los distintos países donde iban tocando. Nosotros acá decimos linternistas, pero por ahí después les puedo ir comentando un poco dependiendo de los países. Había otro espectáculo callejero que se llamaba Mundo Nuevo, que era como una pequeña... A ver, aquí tengo una imagen. Era este. Y ahí lo que se mostraba que se invitaba a los espectadores a ver esto, pero se decía que lo que estaba detrás de la carpa no se podía ver. Entonces también había como una doble curiosidad y un juego ahí de hasta qué punto podíamos ver las imágenes. Bueno, posteriormente estos linternistas, los aristócratas y la gente más adinerada, los invitaba hasta su casa. Entonces si tú tenías una celebración, un cumpleaños, lo que sea, tú podías invitar al linternista a tu casa y te hacía una presentación de linternismo, que también le llamaban linterna viva. Y entonces te contaban la historia y tú te ibas imaginando, entonces tenía mucho que ver con lo que tú te imaginabas en tu mente, completar la historia. Y esto se parece un poco a los teatros javaneses antiguos de teatros de sombra, pero la diferencia es que era con imagen proyectada. Había un factor de luz directa, a diferencia del otro que era con una una luz retro proyectada, podríamos decir, desde el punto donde vemos la luz. Miren, esta cita es muy bonita, dice: mientras llegaba la hora de cenar, la linterna, al modo de los primitivos arquitectos y maestros vidrieros de la época gótica, sustituía la opacidad de las paredes por irisaciones, impalpables por sobrenaturales apariciones multicolores, donde se dibujaban las leyendas como en vitral fugaz y tembloroso. Miren, yo por acá tengo a ver... Tengo un juego que es algo así como una pequeña linternita mágica. Y, a ver, tengo que apagar las luces. Un poquito. Y no sé si alcanza a ver. Ahí se ve como un planeta. Bien. Entonces, dependiendo las imágenes que uno proyectaba, podía ir contando como un relato. En este caso yo tengo un astronauta, y se diseñaban a ver, ahí se ve. Entonces también habían sistemas donde uno podía ir moviendo la diapositiva y así iba contando el relato. Yo me acuerdo, cuando éramos chicos, que nos juntábamos con mi abuelo a ver proyecciones de diapositivas, y lo pasábamos súper bien, y él nos iba contando historias. No sé si a alguno le tocó, pero esas cosas vienen de mucho antes. Y ahora voy a prender de nuevo las luces. Ya. Y por ahí esto de ver sombras, proyecciones, la gente lo tenía como internalizado y coqueteaban en la casa con las sombrecitas para allá, sombrecitas para acá, oye, que viene hoy día, el show de fantasmagoría, y, o sea, como que todo había como venía a llamar a algo mayor, venía a llamar a que iba a pasar un espectáculo más grande, porque ya estaba pasando esto y la gente ya lo estaba adaptando en su casa, que tenía que pasar un espectáculo mayor. Y entonces cuando paralelamente va evolucionando la óptica
el artilugio, paralelamente van evolucionando las historias sociales, van pasando hechos históricos. Por un lado, esto principalmente se desarrolla en Europa, pero por ahí tenemos, no sé, la toma de la Bastilla, por ahí tenemos, no sé, guerras, distintas situaciones donde el pueblo de repente se tomaba el poder, mientras estaban estas personas experimentando estas técnicas. Por ahí se empezaban a experimentar proyecciones sobre humo. Y tenemos a Schoeffer, que un amigo alemán me dijo cómo se pronunciaba, pero ahora no me puedo acordar muy bien, quien en Leipzig hizo un tema que él no le llamó todavía al principio fantasmagoría, pero sería lo más cercano a lo primero que se hizo, que él hizo algo así como un espiritismo. Él invitaba a la gente a un lugar, los ponía en un círculo y invocaba a estos fantasmas. Y la gente creía que era verdad, que él invocaba a estos fantasmas y proyectaba fantasmas, y algo pasaba que la gente creía que era real, y él se empezó a hacer famoso por esto. Entonces investigaba a la gente, y de alguna manera él se transformó como en un poco un mentiroso, pero era muy genial en todas estas sesiones que él hacía. Y él quedó como un antecedente como de los primeros que en Leipzig empezó con esto, y que nada, fue muy criticado, porque después la gente se sintió como un poco estafada, porque se dieron cuenta que él había mentido, que había usado cosas que no eran reales, y en eso después aparecen otras figuras, que es Philidor y Robertson, que van a ser los padres de la fantasmagoría. La fantasmagoría, por lo general, siempre ha tomado como temática la muerte, ha tomado como temática la mitología antigua, porque eran las cosas que uno no se podía explicar. Entonces la mejor manera era verlas. Y ahí pasa algo muy curioso con el espectador, porque por un lado, entre que lo ve y dice, no, esto no es real, es un artificio, pero por otro lado, una parte de él quiere creer que es real, porque también muchos se quieren acercar a sus muertos, o ver a la gente que alguna vez vivió. Y Philidor es una persona muy curiosa que logró hacer un espectáculo que llamó mucho la atención, y se llenaba de personas a ver su espectáculo, porque él también invocaba a gente muerta, pero algo que él hizo fue que cuando él llegó a Francia, justo estaba el tema de la guillotina, para la toma de la Bastilla, el pueblo se impuso ante sus reyes, los decapitaron. Bueno, muchos deben saber esa historia, y posteriormente había una persona que lo que ellos hacían es que transformaban estas cabezas que quedaban de la gente, las usaban como referente para hacerlas en cera. Cuando las hacían en cera, la gente las usaba como estandarte, no eran las reales por si acaso, si no sería como muy asqueroso. Lo que usaban eran estas cabezas de cera, y las usaban como estandarte para demostrar que esto había estado bien, que hayan matado a esas personas y qué sé yo. Entonces cuando él llega, primero ve estas imágenes de estas personas con las cabezas, y le llamó mucho la atención, y es cuando ahí él dijo, voy a tomar este contexto. Él, si no me equivoco, es holandés, y él llega a París a ver este tema, y ahí dice, mi referencia de la fantasmagoría va a ser justamente ese. Va a ser ver la manera de... disculpen, alguien me había preguntado si estos espectáculos eran frecuentes para el pueblo, sectores populares, y no para la élite de la época, o para todos. Ya, miren, sí, respondiendo a la pregunta de Felipe, los linternistas lo hacían para sectores populares, porque ellos venían de un sector popular. Entonces yo creo que eso es muy noble, que ellos se ponían en la plaza pública. Es como que acá en Chile se fueran a la Plaza de Armas o a la Plaza de la Dignidad a hacer un espectáculo, y así todos podían verlo. Pero por ahí los aristócratas los contrataban para que hicieran los espectáculos en sus casas. Espero ahí responder la pregunta. Y entonces a él le pareció interesante... a ver, se me fue. Ya. Bueno, entonces Philidor hiló muy fino en esto de un tema político, social, cultural que estaba pasando en Francia, y él se le ocurrió
revivir a los muertos políticos y a los muertos que habían vivido, que les habían cortado la cabeza en la guillotina. Entonces, después de un tiempo, la gente como que estaba expectante de ver, hoy veamos al que murió. Entonces, de alguna manera, lo traía de vuelta, y le empezó a ir súper bien con esto, porque había como una, no sé si decir morbosidad, con quién iba a volver a la vida, y temas así. Y por ahí lo que él hizo fue que él hizo revivir al rey. O sea, miren, a ver, que me confundí un poco viendo otra cosa, y es muy loco esto. Bueno, él en el fondo lo que él hizo fue que revivió en un caso al rey Luis XVI, y cuando él hizo eso fue terrible, porque la gente lo quería muerto. Entonces había gente que por un lado estaban a favor de que él haya muerto, también habían personas que estaban a favor de que él no haya muerto, pero cuando él en un momento estaba haciendo su espectáculo donde se ve este ser muerto, en un momento se ve como que vuela y se va al cielo. Y ahí es cuando la gente dice eso, oh, el rey ha subido a los cielos, el rey, ¿quién está ahí detrás? Y él dice que fue su ayudante que se equivocó y tiró una imagen que se iba al cielo. Y en cambiar los cristales, y en eso vinieron los policías, entraron al espectáculo, interrumpieron el espectáculo y se lo llevaron. Y en eso tuvo que la esposa interceder para que él quedara liberado, y en eso sacaron las fantasmagorías por un buen tiempo. Porque había un tema ahí muy complicado de hasta qué punto llegabas, cuáles eran los límites de la fantasmagoría, porque la gente se lo tomaba en serio. La gente creía que era verdad lo que estaba viendo, por mucho que él partía sus espectáculos diciendo... él decía esto, yo no voy a mostrar fantasmas, ya no existen tales cosas, pero voy a producir representaciones, imágenes que se imaginaban los fantasmas en los sueños, de la imaginación o en las mentiras de los charlatanes. No soy sacerdote ni mago, no quiero engañarte, pero sí te sorprenderé. A diferencia del anterior que yo les decía que engañaba a la gente, él de alguna manera decía que no. Entonces él develaba que él iba a ilusionar. Ese tipo de imágenes eran las placas que se producían. Si se fijan, tienen mucho, mucho detalle. La linterna mágica también va a su vez, como les digo, va evolucionando. Tiene un sistema aquí de rodamiento que permite que la imagen rote y se muestre más rápido la historia. Una rueda. Y además eran como objetos muy bellos. También representaban como, así como cada quien se compra una cámara Canon, una Nikon, y tiene su calidad y diferencias, también existían lo mismo en esta linterna. Cada una va variando sutilmente, pero cada uno sabía cuál era mejor, cuál era peor, cuál era más estética y así. Por ahí también hay otro invento que era el megascopio, que lo vio Robertson. Yo ahora les voy a empezar a hablar de Robertson, que también se dice que él es el gran padre de la fantasmagoría, que al principio él llegó a Francia siendo una persona que no tenía muchos recursos, y de a poco, en la medida que él trabajaba, podía pagar sus estudios de física, y tenía un maestro que jugaba con un megascopio. El megascopio lo que permitía era proyectar a gran dimensión un objeto real. Ya no era como una linterna mágica que proyectaba una imagen, sino que esta era una especie de visión de una cámara oscura gigante. Y una cámara oscura que era como a su vez controlada, pero por el sol. Entonces él, mientras estaba captando toda esta información de sus distintos maestros, él a su vez fue craneando de qué manera podía hacer un espectáculo de fantasmagoría. Él quería de alguna manera revivir lo que había hecho los anteriores y hacerlo mejor. Y así como él hace este espectáculo, que él lo llamó fantasmagoría, y como se puede ver en la imagen, las personas se ven atacadas y se ven estos seres flotando, volando, que yo les voy a contar como anécdota que me tocó ir a ver la tumba de Robertson. Cuando vi su tumba, se veía esta misma imagen en la tumba, se veían personitas corriendo y unos fantasmas detrás, y a su vez también se veían unos globos volando, porque él fue inventor de globo aerostático, físico, científico, que le costó, cuando joven le costó porque no tenía los medios, pero insistía y se lanzó con esto,
y logró hacer este espectáculo que consistía en una invitación que te llegaba y tú ibas a esta cripta de los capuchinos y podías sentarte ahí y primero estaba toda la luz apagada. Mira, les voy a leer una parte. Para que se entienda un poco como esta manera de hacer. Era todo muy de a poquito. Al principio la gente entraba y se daba un pequeño aviso. Y, a ver, se me perdió la página. A ver. Uy, no dejo la página. Bueno, se los puedo ir comentando después. Tampoco quiero matar el tiempo en encontrar la página y el relato perfecto, pero era muy lindo como lo explicaban, porque se cuenta cómo poco a poco, primero hay un clima, está este lugar con todas las luces apagadas, y de a poco se activa un humo, un vapor de humo, que hay distintas técnicas que las hacían, que sale todo descrito. Bueno, a ver si después me tomo el tiempo de mandárselo, no sé. Y se podían proyectar estos espectros, que por un lado daba la idea de que volaban por la sala, porque usaba tela, y él a su vez también fue puliendo la linterna mágica, porque le incorporó unas ruedas, y lo transformó, en vez de linterna mágica, la llamó fantascopio. Y el fantascopio consistía, ahí tengo unas imágenes, ese es el fantascopio. Al ponerle ruedas, logró hacer que la imagen partiera muy pequeñita. Entonces, al ser muy pequeñita, se veía como una pequeña luz, y de a poco avanzaba, y se podía ver grande. Entonces fue así como hizo la imagen no sé si conocen la leyenda de Medusa. Esa es Medusa. Medusa, si te ve, tú te transformas en una piedra y no te puedes mover. Esa es la leyenda. Es una leyenda larga, pero ahora sí para decirle el resumen. Entonces lo que él hizo, por un lado tenía estas tipas de invitación que pueden ver ahí, que salía la calavera, salía la bruja, salían todo eso, eran las invitaciones que él hacía para ver estos espectáculos. Y la gente dicen que salía corriendo despavorida, o sea, lo que se ve en la tumba de él era personas aterradas viendo estos espectros volando, porque superaba lo que habían hecho los linternistas, porque se generaba una dinámica, un movimiento, y además incorporó los elementos. Entonces, y tenía que ver con una experiencia estética, porque tenía humo, y este humo tenía inciensos, tenía aromas, y lo que dejaba en el suelo eran restos de sangre. Entonces la gente veía cosas muy perturbante, y más allá de un relato que se contaba para contar la leyenda, además estaban los sonidos que acompañaban esto. Así que a los amigos sonoros les puedo contar que Robertson también trabajaba con la armónica de Franklin y el tam-tam chino, que es este gong. Entonces cada vez que quería enfatizar un efecto o aparecía un fantasma o lo que sea que apareciera, él lo recalcaba con estos sonidos. Entonces la experiencia sonora en sí, si uno solamente escuchara esos sonidos, ya te podían parecer perturbadores o ya te podían parecer fantasmales. En este caso lo acentuaba con eso. Para los que no conocen la armónica de Franklin, les voy a mostrar un video. Benjamin Franklin saw someone playing a set of water-tuned wine glasses and thought that this would be a more convenient arrangement. He wanted to do away with the water tuning and wanted to have a lot more glasses and be able to play more than two at a time. So voila, it's one of Franklin's favorite inventions. So these are all basically custom-blown wine glasses, and they're all nested inside of each other, and the whole assembly is turning, so you can play it somewhat piano-like. So here's a little bit from the Lucia.
Mozart also wrote some music. Bueno, eso si se fijan es un instrumento muy curioso porque por un lado tenía miles de estos, o sea, eran varias de estos módulos de cristal, y con el agua al frotarse podías hacer las distintas notas y tocabas como si fuera un órgano, y tenía ese sonido así particular, como medio inquietante, que se mantenía como una especie de ambient durante toda la hora, pero en algunos casos tocaban el tam-tam, el gong, y hacían una experiencia más potente. Era un apoyo, o sea, el sonido estaba totalmente ligado a la imagen en ese caso, o sea, había un diseño sonoro a la hora de hacer estas fantasmagorías. Posteriormente, esta linterna que partió siendo ambulante, al principio más científica, después pasó a transformarse en estos espectáculos, empezó a perfeccionarse cada vez más, y de alguna manera la persona que hacía la fantasmagoría se fue transformando en un director de escena. El internista ya pasaba a ser conocido por su nombre, y pasaba incluso a aparecer en la escena. Antes, todas estas cosas que yo les contaba, el internista por lo general estaba oculto, estaba detrás del artilugio, cosa que la gente viviera la experiencia como si hubiera visto realmente estos fantasmas. No sé si se entiende. Y después van creando efectos de animación, y estamos aquí un poco vinculándonos a lo que podría ser el precine, con estas placas que además cuando, por ejemplo, el cromatoscopio era un efecto, aquí yo también tengo hartos amigos, colegas que son visualistas, que de repente uno hace un efecto desde su software de visuales y tú puedes generar ciertas imágenes que parecen, no sé, calidoscópicas. Ellos la manera de resolverlo era haciendo estas distintas placas, que eran una después de la otra y después de la otra, y que al girarlas generaban una imagen de fondo que todo el rato se estaba moviendo, y tenía que una persona estar preocupada de estarla girando todo el tiempo, por ejemplo. O inventaban un mecanismo para que este girara. Y así como les digo que el director de orquesta, en este caso, nuestro director, era la persona el internista que había estado en la calle, ahora ya se empoderaba y ya lo invitaban a la ópera. Lo invitaban a tomarse los grandes escenarios y dirigía un espectáculo completo. Entonces le pasaban la orquesta, ya tenía la orquesta completa, atrás habían varias linternas mágicas operando al mismo tiempo, entonces los relatos eran completos. Invitaban a veces actores, bailarines, se complementaban las artes, y es muy, muy noble eso, cómo este artilugio iba de una experiencia viva. O sea, esa es la diferencia, yo creo, más grande de la linterna mágica que el cine. Que la linterna mágica siempre se pensó como un espectáculo vivo en tiempo real. Ahí hay algunos afiches de las linternas, de los espectáculos de fantasmagoría. Y esto lo estoy diciendo en el mundo, en Inglaterra, en Francia, en España, en Alemania. O sea, esto viajó por muchos lugares. Y hay uno que, este les voy a comentar ahora, que el fantasma Pepper, que fue, como en la historia de la fantasmagoría, fue uno de los más importantes también, aparte del de Robertson, porque fue el principio de la holografía. Me preguntan si pasó algo así en Latinoamérica, y yo les podría decir que lo que llegó de la fantasmagoría y las linternas mágicas fue cuando ya llegaron. Yo, por ejemplo, encontré una linterna mágica en un museo en Punta Arenas, y por lo que yo entiendo que lo usaron más como para temas más de clase, como científicos y de clases como para enseñar cosas. Pero fueron muy pocos, pero así como espectáculos de fantasmagoría, por lo que yo entiendo que nunca llegó a Latinoamérica. O sea, después lo que podemos ver son las fantasmagorías contemporáneas, que les llamo yo, que tienen que ver cuando hoy en día se readapta y se hace una cosa nueva. El fantasma, miren, les presento a John Henry Pepper, que es este caballero que está ahí al medio. Él lo que hizo fue cranear una dimensión donde podía poner un proyector de linterna mágica, ¿cómo se dice? El linternista, y además tenía unos actores que estaban en escena y podía crear imágenes que estaban proyectadas, pero eran ya con personas. Entonces ya dejamos de ver la plaquita y ya vemos personas proyectadas. Entonces este es como el siguiente paso.
miren esa imagen. Tenemos oculto, porque aquí también siempre había como un nexo entre qué tanto mostramos, develamos, no mostramos, y aquí de nuevo volvemos a la experiencia de vamos a asombrar de nuevo al público con algo nuevo, que mostrar algo que no existe y que está ahí, y que sería un holograma. Entonces cuando por ahí alguno se pregunta, la princesa Leia de Star Wars, si es que estaba ahí o no estaba ahí, o si es que hoy en día existe algún holograma que te muestre algo así, las principales técnicas son estas, y es de esa fecha. Y la verdad que no ha cambiado mucho de lo que pueden ver ahí. Aquí lo que se puede ver que hay todo un tema óptico, que ahí después, si Luz les podrá enseñar mejor incluso, cómo funciona esto de cuando un fenómeno lumínico incide, rebota en un espejo. Ah, el año me están preguntando. A ver, les voy a decir el año. A ver, ahí sale, no sale el año. Pero esto debe ser 1800, o sea, debe ser como fines de 1800. Esto ya es la transición al estamos aquí en los finales del siglo XIX. Finales del siglo XIX. No sé si escribírselo, pero yo no sé si están viendo el chat. Y bueno, acá hay distintas maneras de mostrarlo. Hay varias imágenes y pueden buscar también en internet. Y miren, este fenómeno fue súper efectivo. Siempre resultaba porque lo que pasa ahí, que es parecido a esto que yo les mostré del espejo, es muy parecido a lo que pasa cuando uno mira en esto, que la imagen sale hacia afuera, la luz, al viajar la luz va como un ángulo recto, y al distorsionarla, o sea, es difícil de explicar, al estar el espejo en 45 grados, siempre tenía que estar en 45, y un espejo de carácter translúcido. Es así como una especie de... tiene un nombre actual, pero durante los años fue cambiando su nombre. Imagínense un vidrio que es opaco, que te permite ver, pero a la vez translúcido. Un espejo, llamémoslo espejo translúcido, ya estoy entrampando. Pero sí, cuando me están preguntando qué es un holograma, sí, es un holograma. La sensación no es que tú ves el reflejo, sino que es como si tú lo vieras más allá del reflejo, sale. Pero sale por un ilusionismo que tiene que ver con la luz y la óptica. Y por ahí les puedo comentar, no sé, este es Snoop Dogg. Hoy en día se ha aplicado la misma técnica a espectáculos contemporáneos. O sea, por un lado, no sé, Gorillaz, esa banda, salen todos los personajes cantando en tiempo real porque usan el mismo fenómeno, que se usa este espejo en 45 grados, el fondo siempre tiene que ser oscuro para no develar nada. Pero al quedar como sándwich entre este espejo y ese fondo, podía estar en ese caso Snoop Dogg atrás cantando al lado de este otro músico, y se generaba esa ilusión. Entonces por un momento tú los veías los dos. También se hizo uno con Michael Jackson, que lo trataron de traer de vuelta a la vida y hicieron un concierto con él. Por ahí, ¿quién más? Yo he visto varios más. Y entonces por ahí cuando te dicen, quiero ver una cosa que sea totalmente holográfica, en verdad no existe todavía eso, existen muchos acercamientos a eso. Por un lado tenemos esta pequeña tela, y por ahí hay otras que tienen que ver con, bueno, van variando, puede ser humo, puede ser una pequeña película de vapor, y ese mismo truco, digámosle truco, porque es una especie de holograma truco, bueno, se ha aplicado hoy en día. Los aviones pueden ver este sistema, que pueden ver en su ¿cómo se dice? Parabrisas, pueden ver también las coordenadas no sé, de la ruta, así como también en un auto muy tecnológico. O sea, mi auto no hace eso, pero por ahí hay unos autos que tienen este sistema que tú te vas al menú del computador del auto y te puedes estar mostrando en tiempo real tu velocidad, si le falta benzina o no a tu auto, te lo puede mostrar proyectado en el mismo parabrisas. O sea, imagínense. Bueno, eso dejémoslo como un poco entre paréntesis, pero para que se den cuenta de cómo esas cosas tan antiguas hoy en día nos parecen como todavía
del futuro, ¿ya? Bueno, aquí tengo la explicación del fantasma Pepper, que ese fue como bien famoso y lo mostraron en varios lugares del mundo ese show, porque mostraba este, como les decía, este primer holograma, y eso fue tan impactante que llegó incluso a el show de La Casa Encantada de Disneylandia. Yo nunca fui, pero la vi en videos, y se ve cómo están todos estos fantasmitas por la casa, pero sí también nosotros acá en Chile teníamos un espectáculo que se llamaba La Monga. Y La Monga, ya creo que ya no existe, pero marcó a mucha gente. ¿Existe o no? Ya no sabemos si existe, pero parece que existe. Si alguien sabe si existe, por favor escríbalo, porque estaría interesante verlo ahora de nuevo con todo esto que sabemos. Y la monga era una persona así que era una mujer que aparecía y de repente la hacían desaparecer y de repente aparecía al lado tuyo, no sé, era muy loco el espectáculo. Pero hoy en día la misma técnica del fantasma Pepper está... dicen que sí. Ya, hay que ir después que todo esto acabe, por favor. Ya, y bueno, todo eso que tú ves en Disneyland a hoy en día es exactamente el mismo evento que hicieron a fines de 1800 con el fantasma Pepper. Este es como el diagrama que hizo Dickinson, que diseñó también un sistema similar con espejos. Entonces después tiene todo un sistema, después que ya, como se van dando cuenta, siempre todo esto va acompañado de un fenómeno óptico y técnico. Ya estoy como terminando mi presentación, donde aquí les voy a contar que la linterna mágica y las proyecciones fueron evolucionando, donde se fueron abarcando otros campos, como el campo de la investigación, se fueron adaptando, llegando a colegios, a universidades. Por ejemplo, acá se ve un espectáculo que no es de fantasmagoría, no tiene nada que ver con la fantasmagoría, porque no se trataba de asustar a nadie, sino al revés, de enseñar una historia a jóvenes de un colegio, y ahí estaba una mujer tocando piano, atrás estaba el linternista, habían 2 linternistas, o sea, debe haber sido un colegio bastante de buenos recursos para tener tanta tecnología de ese tiempo. Pero lo interesante fue que ya no quedó como encerrada como una sola cosa específica, sino que se fue variando. Entonces, también podríamos decir que la linterna mágica en sí es una herramienta, y cada uno sabe lo que puede hacer con ella. Tú puedes, eres libre. Por ahí cada uno supo darle su vuelta y hacer con ella lo que quiso. Ahora les voy a hacer un recorrido rápido de lo que pasó después. Por un lado se fueron cambiando, le fueron incorporando más y más a la historia, donde se triplicaban. Ya estamos en 1922, ya estamos en otro siglo donde ya existía la fotografía, y ahora estamos en los inicios del cine. Ahora, mi charla no es sobre el cine, así que no les voy a hablar ni del precine ni nada de eso, porque eso ya es otra charla y esa no es mi tema, pero sí vincularlos un poquito a esa historia que viene después, que también es muy bonita, todos los objetos que tienen que ver con lo que es la animación de proyección. Entonces ahí es como la unión de un zootropo, que es el praxinoscopio, que era como cuando tu zootropo, tú lo das vuelta y a la vez eres capaz de proyectarlo. Genial. El kinetoscopio, el cinematógrafo, estaban los hermanos Lumière. Se dice que cuando los hermanos Lumière proyectaron un tren, una locomotora así, que la gente se fue corriendo porque le dio susto que ese tren iba a romper de alguna manera la muralla y que iban a ser atropellados por el tren. O sea, ese nivel. O sea, es impactante que luego de como 2 siglos de fantasmagoría, de alguna manera la gente seguía asustándose y asombrándose por las cosas. Este es el proyector de diapositivas que usaba mi abuelo, que por ahí pudimos ver hartas imágenes familiares, historias, y hoy en día hay artistas que todavía los usan. Y esas eran las propagandas que se usaban, que eran como de alguna manera este objeto se vuelve mucho más económico, barato, y se serializa, se trabaja en serie. Entonces hay una construcción masiva de este elemento, y ahora podía llegar al bolsillo de todos. O sea, es decir, que tú podías con facilidad poder adquirir uno de estos elementos.
Y hoy en día ya los proyectores son unas gamas, o sea, uno va, yo soy amiga ahí de Epson y voy y siempre me encuentro con un proyector nuevo, proyectores láser. O sea, de hecho acá no, me faltó actualizarla, pero ahora ya está desactualizada esta diapositiva. Ahora yo pondría toda la línea última láser. Y después todo lo que actualmente uno ya puede hacer con los proyectores, que eran las antiguas linternas mágicas, que tú puedes por un lado ya stackear muchos proyectores, vincularlos en un video mapping, puedes calzar con distintos software. Y por ahí les quería mostrar esta imagen que la vi el otro día en internet, se la vi a un amigo que la tenía en Facebook y decía, a propósito de lo que está pasando ahora en nuestra contingencia de cuarentena, o sea, no todos están en cuarentena, pero por lo menos yo sí. Y en eso, en el año 1900 se imaginaban los alemanes cómo sería la comunicación en el año 2000. Y en el año 2000 ellos se imaginaban que iba a ser posible que uno pudiera ver como un streaming, donde una persona podía por un lado escuchar por un teléfono, escuchar a la orquesta y ver a la mujer que estaba reproduciendo la ópera, y lo podían ver en su casa. Y eso, claro, en 1900 eso no era posible, pero hoy en día, aquí, estamos logrando esta conversación gracias a Zoom y, bueno, la convocatoria de Siluz, pero no deja de ser increíble cómo ellos se lo imaginaban, porque ya estaban contando con algunas cosas similares y pudieron hacerlo posible. Y ahí les dejé mi bibliografía. Por un lado los libros y los papers que usé, y por ahí ciertas anécdotas que fui encontrando en internet, por ahí conversando con profesores, cosas que aprendí en la universidad, que no las puedo escribir acá, pero ahí les dejé mi bibliografía. Bueno, espero que les haya gustado mi charla. Por ahí hay muchas cosas que creo que me faltó contarles, pero tampoco los quiero dar tanta información. Yo lo pienso más bien como una especie de introducción. Y el que tenga ganas de aprender un poquito más de esto, cuando quieran, yo estoy dispuesta a contar. Podemos juntarnos quizás a tomar una absenta, a ver si aparece el hada verde, que también no deja de ser una fantasmagoría, y lo pasamos increíble. Así que, de por sí, muchas gracias a Jimena, que me invitó a hacer esta charla, a Siluz. Yo les puedo contar también que yo, desde Delay Lab, he podido, junto con Octavio, hemos podido desarrollar ciertas fantasmagorías contemporáneas. Por un lado, revivimos ciertos muertos, hicimos caminar a Pablo Neruda por la ciudad de Santiago, de una procesión de personas caminando detrás de él. También hicimos una procesión de Salvador Allende, lo hicimos caminar también por la Alameda y después ingresó por la Moneda. Por ahí revivimos a otros muertos. Y también yo, junto con Marco Martínez y Sergio Mora Díaz, hemos hecho una fantasmagoría contemporánea que se llama Son Pendular. Yo no sé si todos la pudieron ver. Es una experiencia de mapping inmersivo y concierto en vivo, audiovisual. Yo ahí hacía la música en vivo y lo hicimos en una iglesia en Independencia, que esperamos poder hacerlo cuando todo esto acabe de nuevo. Y eso no deja de ser menor, como el tema de poder, para la gente era muy atractivo poder ir a una iglesia en desuso a ver este espectáculo lumínico. De alguna manera yo siempre sentí que estaba reviviendo un poco a Robertson al momento de hacer este son pendular. Y ahora hace poquito, en una residencia en Argentina, pude proyectar en una casa, junto a otros artistas, Alejandro y a Juan Sorrentino, una casa que está en medio de un monte, de un lugar natural. Entonces ver esta casa proyectada en un lugar así, en otro contexto, también te rompía el tema racional, el tema convencional, por otro tema fantástico. Así que eso, muchas gracias a todos los que me vieron. Ahora voy a ver si es que puedo activar de alguna manera los parlantes de ustedes para que si me quieren comentar algo, y voy a estar viendo el chat. Pero desde ya muy, muy agradecida que hayan estado acá conmigo. Gracias, Andrea Seca. Gracias. Lo estoy desactivando sus sonidos. Qué ganas de que hubiera sido esto en un lugar para poder hablar y acercarnos ahora quizás a tomar un vinito. Avísanos cuando hagas algo. Sí, les voy a mantener avisados de todo lo que hagamos, porque estamos ya organizando algo para cuando todo esto se acabe con Delay Lab,
vamos a hacer esperamos hacer pronto una obra que venga también de este encierro que estamos viviendo. Así que sí, se viene. Y ustedes también, ahí veo muchas caras conocidas, muchos amigos, así que también espero que puedan también ir contándome lo que están haciendo, para ir compartiendo, nada, todo. O sea, yo creo que esto nace un poco de la idea que podemos compartir en estos tiempos, que es tan necesario, como unirnos también desde acá. Totalmente. Ahora, los que quieran también hablar, yo creo que se puede hablar. Bueno, yo creo que este tiempo de encierro también ha sido tiempo de estudio, de meditar, y hemos ido aprendiendo desde distintos ámbitos. Ha sido bueno por ese lado. Sí, no, ha sido súper bueno. Ya, miren, yo creo, no estoy segura si esto lo grabé o no lo grabé. Yo no sé si por ahí alguien lo grabó, pero me imagino que esto va a poder quedar para que los que no lo pudieron ver, o si es que alguien quiere revivir alguna parte, lo puede escuchar de nuevo. Y bienvenido cualquier persona que me quiera mostrar algún referente de esto. A mí, yo sigo investigando esto siempre. Por ahí siempre descubro cosas nuevas, así que por ahí, no sé, Cristóbal me contaba un tema que vio ayer, de unas proyecciones que hacían, que tenía como aroma y todo eso, y no sé, a ver si la próxima vez lo incorporo, porque por ahí yo creo que más de alguno puede saber alguna anécdota que me pueda compartir, así que también la idea de hacer esto es que si me pueden mandar de vuelta alguna referencia, yo feliz, feliz. Bueno, darle las gracias de nuevo y que, no sé, cualquier cosa, yo no sé si me pueden escribir por ahí por el chat, o si no, también puede ser por WhatsApp. Y si hay alguna persona que no conozca, también me puede escribir y podemos seguir en contacto. Gracias a todos. Besito, Andrea, muchas gracias. Gracias. Estamos en contacto. Ya. Chao. Chao, Chao a gracias. todos, gracias. Gracias. Ya. ¿Sí? Ya.